Les invito entonces en esta mañana a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Vamos a leer solamente dos versículos, versículos 11 y 12. Dice así, recordemos que el apóstol Pedro viene haciendo una disertación, así que él continúa y dice así en el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desde el inicio de la iglesia, los que antes habían sido los discípulos del Señor Jesucristo, junto con la iglesia, iban a comenzar a encontrar oposición en Jerusalén, como antes había ocurrido con el Señor Jesucristo. Y ya sabemos que Pedro y Juan habían participado de la sanación del paralítico, y Pedro en su discurso ha proclamado a Jesús y su resurrección entre los muertos, y por la fe en ese nombre, aquel hombre había sido sanado. Así que esa enseñanza que Pedro da, y por todos esos acontecimientos que ahí han ocurrido, Pedro y Juan son puestos en prisión. Y son puestos en prisión porque los saduceos, como dijimos, ellos se habían resentido de que se predicase en Jesucristo la resurrección de los muertos, porque también dijimos que los saduceos no creían que los muertos resucitasen. También dijimos que para los judíos todas las cosas que tuvieran que ver con el templo o con los asuntos de su religión eran temas exclusivamente de sus autoridades y del sumo sacerdote. Por lo cual, ellos llegaron a cuestionar las enseñanzas de Jesús, como lo hacen ahora de los discípulos, por lo cual le llegaron a preguntar que con qué autoridad ellos hacían esas cosas que hacían. Entonces Pedro ahora está ante esos magistrados en el juicio que está enfrentando, y precisamente él está enfrentando a los gobernantes y magistrados y a esas autoridades de Israel, los mismos que habían dado muerte al Señor Jesucristo y que lo habían crucificado en una cruz. Por eso esos judíos no podían entender que ese a quien ellos habían matado tuviera poder para hacer milagros, y que por causa de ese Jesús a quien ellos crucificaron y que Dios había resucitado de los muertos, a causa de él estaba el que antes era paralítico en presencia de ellos sano. Con esa introducción vamos a leer el versículo 11 nuevamente. Y ahora les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Recordarle entonces que Pedro le está hablando a los que eran las autoridades y gobernantes de Israel. Y entonces ahora en su argumentación cita el Antiguo Testamento, y de manera particular hace referencia al Salmo 118. Vamos a leerlo. Salmo 118, 22 y 23. Decía, o dice el Salmo 118 en el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Es decir, que Pedro está haciendo referencia a este Salmo 118, y salmo que el mismo Jesucristo también llegó a citar en determinado momento, y que está en Mateo 21:42. Jesús había estado con sus discípulos y ahora dice esto. Versículo 42. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y él se estaba refiriendo, por supuesto, a los judíos y las consecuencias que habrían de venir por su rechazo. Le está haciendo esa referencia. Y un poco antes de que dijera estas cosas, el Señor ha hecho referencia a la parábola de los labradores malvados, a los cuales vino el hijo de la viña y ellos habían matado. De tal manera que Jesús está haciendo referencia a ese salmo porque vino el hijo del dueño de la viña y ellos también lo mataron. Y Jesús está haciendo referencia a ese pasaje que ahora Pedro refiere. Pero ahora Pedro está diciéndole las mismas cosas que Jesús les había dicho antes. Y en aquella ocasión se la está diciendo a las mismas personas que antes y ahora también tenían autoridad sobre Israel y que eran líderes fundamentales de la nación judía. Es decir, y eran los que debían ser los edificadores de esa nación, porque a los líderes y a los sumos sacerdotes le había sido dado esa responsabilidad de ser los edificadores del pueblo de Dios, de la nación judía. Ya le había sido encomendado de que ellos fueran entonces los guías espirituales, los que habrían de edificar entonces la nación judía. Y esos líderes entonces debían entonces de elegir las piedras para hacer entonces lo que era el edificio de Dios, porque Dios es el arquitecto del universo. De tal manera que entonces ellos debían de elegir las piedras con las cuales habrían de edificar el edificio de Dios. Sin embargo, ellos habían rechazado al que era la piedra fundamental. O sea que la piedra fundamental del edificio de Dios, ellos la habían rechazado. Entonces, ellos que debían guiar al pueblo por el camino verdadero, lo habían tratado de guiar a través de las obras de la ley. Habían cimentado su esperanza de salvación en la ley de Moisés, en tratar de que la gente viviera forzosamente a través de la ley de Moisés y no a través de la fe en Jesucristo. Entonces ellos rechazaron a Jesús, que era entonces la piedra fundamental. Vamos a leer Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que Pedro le está haciendo referencia a que la piedra verdadera, la piedra fundamental del edificio de Dios, ellos lo habían
rechazado. Y por eso que dice que esa es la piedra reprobada, dice que ha venido a ser cabeza del ángulo, porque Jesucristo entonces era la piedra fundamental de ese edificio. Es decir, que lo que ellos consideraron que no era acto, era precisamente lo que Dios había elegido para que fuera lo principal de ese edificio. Pero ¿qué será una piedra del ángulo? Y la piedra del ángulo en algunas construcciones es que puede haber una particular forma angular de la estructura que es la que da fuerza y sostiene todo el edificio. O es como la piedra que es la que sostiene todas las hileras de las piedras que están en la parte más alta. Es una forma expresiva de referir que en una construcción es la forma en que se soporta todo el edificio. O sea, es un diseño arquitectónico tal que asegura que pueda sostenerse todo a partir de esa forma de construcción angular. Entonces, esto es una gráfica ilustración de que esa profecía del Salmo 118 que hemos leído se cumple en Jesucristo, se cumple en Jesús. Y que Pedro, en algún tiempo después, cuando escribe su primera carta, también refiere nuevamente en Primera de Pedro 2:4. El apóstol Pedro volvió a hacer referencia a ello. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En Efesios 2:19, Pablo también lo refiere. Efesios 2:19, 19 y 20. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces la profecía que está en ese Salmo 118, esa profecía anunciaba el rechazo que los judíos habrían de tener sobre quien venía a ser precisamente su Salvador y quien venía a ser precisamente su libertador. O sea que ese salmo anunciaba que la piedra fundamental del plan de redención de Dios, ellos lo habrían de rechazar, lo decía ese salmo. Ahora estamos en el versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos hombres a los que Pedro les habla eran los hombres más influyentes de Israel en ese tiempo. Eran precisamente los magistrados, eran los sacerdotes y por supuesto su responsabilidad era, como dijimos, guiar al pueblo por el camino de la salvación. Pero para ellos la salvación era, como dijimos, obedecer a la ley de Moisés. Ellos cimentaban su esperanza de salvación en obedecer la ley de Moisés. Pero nosotros vamos a ir comprendiendo que la ley no habría de traer la salvación, porque la ley solamente se limitaba, y como es hasta el día de hoy, a mostrarnos el pecado. Por la ley nosotros sabemos lo que es el pecado, pero la salvación viene por Jesucristo, y por eso Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vinieron por Jesucristo. Entonces, esa era la responsabilidad que ellos tenían, pero trataban de hacerlo por la ley de Moisés, y así ellos pensaban entonces que ellos alcanzarían la salvación. En cambio, Pedro aquí les indica que la salvación se puede obtener
única y exclusivamente a través del nombre de Jesús. Y esa salvación comprende no solamente la sanidad física, como ellos lo han presenciado en ese paralítico, sino que también la sanidad espiritual vendría a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo entonces también vendría el perdón de los pecados y la restauración de la relación con Dios. Vendría solamente a través de Jesucristo. O sea, el hombre solamente puede ser reconciliado con Dios es a través de la fe. Nosotros los creyentes debemos estar claros de que eso es una verdad de las Escrituras y que es así. No hay manera que el hombre pueda alcanzar la salvación, ni pueda ser reconciliado con Dios, sino a través de la fe. Es inútil nuestras obras, es inútil que nosotros pretendamos acercarnos a Dios y ser reconciliados con Él a través de obras de caridad, de obras de piedad, de que hagamos o dejemos de hacer determinadas cosas. La salvación solamente se puede alcanzar a través de la fe en Jesucristo. Esa es la única forma de que podamos entonces alcanzar la salvación. Así que si entonces ellos, y es lo que Pedro le está diciendo, si ellos rechazaban entonces el poder salvador de ese nombre, entonces ellos no tendrían ningún otro medio de poder alcanzar la salvación. Y entonces, contrariamente, vendría por supuesto la destrucción desde el punto de vista individual y para todos como nación. Porque la misma Escritura enseña que solamente existen dos caminos. Existe el camino ancho, que es el camino de las obras, que conduce a la muerte eterna, y existe el camino angosto de la fe en Jesucristo, que es el único camino que conduce a la vida eterna y a la salvación. También dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que esta es una lacónica afirmación que el apóstol Pedro hace de esa verdad que revelan las Escrituras, que solamente puede haber salvación en Jesucristo. El nombre de Jesús, aunque parezca insignificante, significa en hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación. Eso significa el nombre de Jesús, Yeshua. En hebreo significa Jehová es salvación. Cristo equivale en griego a Mesías, o ungido de Dios. Entonces Jesús y Cristo dan lugar al único y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Pero esto no fue al azar, sino que el nombre de Jesús está anunciado antes de que Él naciera, y que ese nombre apuntaba a que Él había de ser el Salvador de su pueblo. Es decir, que el nombre de Jesús revelaba la misión que Él habría de traer, que era venir a salvar a su pueblo de sus pecados y a traer la libertad. Esto está en Mateo 1:21, lo podemos leer. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Es decir, que en la anunciación de Jesús se anunció que Él se llamaría Jesús, porque ese nombre significaba que Él venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el Salvador que vino a Israel a cumplir esa misión y que los judíos habían rechazado. Entonces Pedro no está exagerando cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque es que no hay nadie en quien se haya encomendado esa misión. No hay más nadie en que se haya encomendado esa única misión
de Dios. No hay nadie investido con ese poder y autoridad para perdonar pecado, sino solamente en Jesús. O sea que no hay nadie en el mundo, en ninguna parte del mundo, donde podría encontrarse alguien con ese nombre distinto a Jesús en que se pueda ofrecer la salvación. Es lo que Pedro le está diciendo, porque no existe nadie más que sea santo, ni hay nadie quien haya hecho el sacrificio perfecto por el cual se paga el precio por el pecado de los hombres. O sea, no hay nadie que entonces en todo el mundo, en ninguna parte, que pueda entonces proveer la salvación y la vida eterna, sino solamente en Jesucristo. Y esto nos hace a nosotros reflexionar sobre el hecho de que no hay posibilidad de que exista religión alguna en ninguna parte que pueda proveer la salvación que solamente se encuentra en Jesús. En el mundo existen miles y miles de religiones, y todas las religiones cimentan esa esperanza de lo que ellos ofrecen en que el hombre haga esto o que el hombre haga aquello. Y muchas personas están pensando que pueden llegar a alcanzar la salvación y pueden acercarse y hacerse hijos de Dios a través de hacer esto o de hacer aquello. Pero todo eso es mentira. La verdadera salvación y la única salvación está en Jesucristo. De tal manera que no hay posibilidad alguna de que la gente pueda salvarse a través del pastor, a través del sacerdote, a través de adorar una imagen, un muñeco. En nada existe salvación. La única salvación para el hombre, para la humanidad, solamente está en Jesús. Primera de Timoteo 2:5, vamos a leerlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir que entre Dios y los hombres no existe nada ni nadie que pueda ser el intermediario para reconciliar al hombre con Dios. Solamente Jesucristo. Vamos a leer Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 7:13. 7:13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, esos pasajes nos llevan a reafirmar que no existen más caminos para la salvación, sino solamente en Jesús. Y esto nos hace reflexionar sobre, y lo vemos con tristeza, de que existan tantas religiones, y hay tantas maneras en que la gente se está tratando de buscar a Dios, pero no lo está buscando de la manera que deben, porque solamente esa salvación se encuentra en Jesús. Entonces estas cosas nos sirven a nosotros para no estar engañados, de tal manera que no pensemos que la salvación la podemos hallar de otra manera, sino en Jesús solamente. Solo en Jesucristo se encuentra la salvación, y esa salvación que encontramos en Jesucristo es solamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la piedra reprobada por los edificadores, la cual es la cabeza del ángulo. Y es porque esa piedra que rechazaron era la piedra fundamental en el plan de redención de Dios. Es decir, que ellos rechazaron el plan perfecto que Dios tenía para ellos, para su salvación, que vino a cumplir ese propósito. Ellos rechazaron precisamente ese plan que Dios había dispuesto para su salvación y para su redención. Vamos a leer Mateo 21:44. Entonces vamos a estar terminando. Lo leímos ahorita, pero quería retomarlo para terminar. 21:44.
Cuando Jesús les hace referencia sobre la parábola de los labradores malvados, y le hace referencia de que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Dice en el 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si un vaso de cristal, si un vaso de cerámica se tira sobre una piedra, es pulverizado. O bien que agarremos la piedra y la tiremos arriba del vaso de cerámica, de igual manera la va a pulverizar. Pero eso habla o hace referencia y sugiere el peligro del juicio que corre todos los que rechazan a Jesús. Eso es lo que Jesús le está diciendo. O bien que hagan una cosa o bien que hagan la otra, todo el que rechace a Jesús, el que no se arrepienta del pecado y persista en su enemistad contra Dios, ese es el juicio que le toca al que rechace a Jesús. Porque solamente en Jesucristo puede hallarse la salvación. Eso es lo que Jesús les dice. Amén. Oramos. Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos, Padre, a ti la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Padre, porque solamente en ti se encuentra la salvación, Señor. Nosotros bendecimos tu nombre en esta mañana, te exaltamos, Señor, porque nosotros, Padre, por esa fe que has puesto en nuestros corazones, Señor, nosotros hemos creído para vida eterna y para salvación, Señor. Por eso nosotros te damos las gracias, porque tenemos el privilegio de poder acercarnos a tu presencia, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de la gente que nos rodea, Padre Santo. Que tengas misericordia, Señor, de tanta gente llena de incredulidad, Señor, llena de idolatría, Señor. Te rogamos que inquietes, Señor, los corazones de ellos para que ellos también puedan alcanzar salvación y vida eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.